Del 10 al 13 de noviembre, Villanueva de la Serena se va a convertir en el centro del humanismo en Europa, ya que acoge la celebración del Congreso Internacional sobre Antonio de Nebrija y la Modernidad, 5 siglos de espíritu crítico, que va a contar con todos los expertos sobre humanismo y especialmente sobre la figura y la obra de Antonio de Nebrija. Un congreso en el seno de las 11º Jornadas sobre Humanismo Extremeño. Así lo han dado a conocer Carmen Fernández Daza y Manuel Pecellín, académicos de la Real Academia de las Artes y de las Letras de Extremadura, miembros del comité organizador de estas jornadas. Un congreso que además forma parte de los actos que se están desarrollando con motivo del Año Cultural Nebrija, del que Villanueva de la Serena forma parte. Todo ello porque Antonio de Nebrija vivió 20 años en Extremadura, la mayor parte de ellos en Villanueva. En la presentación del Congreso, el alcalde Miguel Ángel Gallardo ha señalado que con la organización de este Congreso Internacional, la ciudad salda una deuda histórica con la figura y la obra de Antonio de Nebrija. Congreso o este encuentro, estas jornadas de carácter internacional se van a celebrar desde el día 10 al 13 de noviembre en el Palacio de Congresos. En marzo pasado presentamos el programa que fue impulsado desde la Diputación de Badajoz en colaboración con el Ayuntamiento de Nebrija. Firmamos sendos convenios, tanto el propio Ayuntamiento como la Diputación, para no solo estar presentes, sino ser copartícipes de la multitud de eventos que se iban a celebrar. Hemos tenido la oportunidad de estar en Alcalá de Henares, hemos tenido la oportunidad de participar en Lebrija y también en Villanueva de la Serena el pasado marzo, pues iniciamos esas actividades que iban a dar y poner memoria a la figura de Nebrija con el descubrimiento de la placa en el lugar donde pasó parte de su vida y que además, como parte de su vida que había pasado y manteniéndose aún en pie el edificio, merecía la pena recordar. Es, como saben, en el Palacio Prioral donde se descubrió esa placa y el objetivo era, bueno, pues un símbolo, un elemento que recordara este 5º centenario y también pusiera en valor más, si cabe, su figura. Porque Nebrija vivió en Extremadura algo así, o aproximadamente 20 años. De esos 20 años, algunos estuvo en Villanueva de la Serena, estuvo en otros lugares, concretamente en 5, y en ese sentido yo creo que el que Villanueva de la Serena pueda acoger un congreso de carácter internacional como este no solamente es un lujo, es un verdadero privilegio. Y como privilegio que es, creo que no solamente lo tenemos que realzar, sino que tenemos que intentar invitar a que la gente pueda participar activamente. Porque conociendo más la figura de Luis Antonio de Nebrija, nos conoceremos todos un poquito más. Nos conoceremos, en definitiva, nosotros mismos. Hay, como decía, una serie de actividades que se pusieron en marcha como consecuencia de esta conmemoración, de este 5º centenario, el descubrimiento de la placa, como les he dicho, también la exposición que vamos a poder disfrutar a lo largo del próximo mes de noviembre, una exposición que ya se ha podido visualizar en Cáceres y que en los próximos días va a estar en Villanueva de la Serena, si no me equivoco, mañana se inaugura. Lo hacemos además intentando coincidir con algo que para nosotros es muy relevante, que es el premio Felipe Trigo, que es un premio que bien conocen tanto Manuel como Carmen y que representa claramente lo que para Villanueva de la Serena siempre ha sido la cultura, no como el elemento esencial que representa, ¿no?, que es hacer a las personas libres, pero que suele ser un tópico muy manido, sino también como industria. No solo la cultura se debe de ver como un elemento que nos haga libres pensadores, que lo es, y por eso, solo por eso hay que incentivarlo, sino también como la industria que representa y que en ocasiones no suele ponerse en valor, habiendo sido una de las industrias, creo que todavía lo sigue sufriendo, que más ha padecido en los tiempos de pandemia.
Simplemente trasladarles que para mí es una enorme satisfacción poder contar con su presencia, que como sabéis aquí tenéis vuestra casa, que no es algo retórico, es algo que lo digo de absoluto corazón y que en cualquier caso muy agradecido por el trabajo que las instituciones han hecho, porque han encontrado a los mejores profesionales para hacerlo. Si la Academia de Extremadura, si la Junta de Extremadura, si la Diputación de Badajoz y también la propia universidad han encontrado un punto en común, ha sido porque ese punto común se llama profesionales que, como Manuel y Carmen, han puesto lo mejor de sí mismos, su sapienza, al servicio de los demás. Siempre es difícil la colaboración y la coordinación de instituciones, aunque pareciera que lo pudiera ser lo más fácil del mundo. Las urgencias y muchas veces las formas de trabajar nos llevan a puntos distintos y que siempre haya puntos de conexión y de unión a través de un pretexto tan importante como pueda ser la celebración del 5º centenario del fallecimiento de Nebrija, es un elemento que a mí como alcalde me satisface en esa doble condición, ¿no? Primero, porque era una deuda histórica de esta ciudad para con este personaje, y segundo, porque ha servido este pretexto para saldar esa deuda y al mismo tiempo tener mayor conocimiento del mismo. Por su parte, Fernández Daz expresa que Nebrija veía hacia el futuro, quería cambiar lo establecido y para él, añadía, la lengua era el mejor vehículo. Su obra, subraya, es de una variedad tremenda y destaca su espíritu crítico, además de la valentía como ser humano que Antonio de Nebrija tenía. La Real Academia de Extremadura y desde la comisión organizadora tenemos que empezar agradeciendo que la Diputación Provincial de Badajoz no solamente tendiese una mano generosa para cofinanciar este encuentro científico e importante, sino que además estuviese completamente convencida de la importancia y relevancia del Congreso. Es que los agradecimientos tienen que ir siempre al principio. Por otra parte, la Corporación Municipal, y en este caso su alcalde, el de Villanueva de la Serena, supo también que un congreso de estas características iba a hacer situar a Villanueva de la Serena en el centro absoluto de todos los expertos, filólogos e interesados en lo que tiene que ver con el humanismo y, sobre todo, la figura de Antonio de Nebrija. Lo que digo, miren ustedes, no es en absoluto vanidad, sino que quienes como Manolo y yo hemos estado y estamos inmersas en la cantidad de mails y que estamos recibiendo respecto a la importancia de este congreso, lo podemos certificar. Esos días Villanueva de la Serena va a ser el centro del humanismo europeo. Y no es ninguna petulancia lo que digo, es la absoluta realidad. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Villanueva las facilidades que nos está prestando para la celebración de este congreso, también a la delegada coordinadora de todo lo que tiene que ver con los actos del año Nebrija, que es doña Nieves Moreno, por las facilidades que también nos está dando y, por supuesto, pues la ayuda que nos ha prestado la Consejería de Cultura de la Junta. Quiero agradecer también al Centro de Profesores y Recursos de don Benito Villanueva, que ha entendido la importancia del Congreso y que ha concedido que este Congreso se convierta en un curso con unos créditos autorizados para los alumnos que a él se inscriban. Estamos muy satisfechos porque en este momento los alumnos inscritos saben que el Congreso es completamente abierto, es gratuito, es público, pero los alumnos inscritos como tales que desean tener su certificado, etcétera, ya son 47, de manera que seguirán creciendo, pero se garantiza la importancia. Tenemos una profesora que viene de Italia, por ejemplo, al Congreso. Entonces, por su parte, Manuel Pecellín subraya que dentro de las acciones que se llevan a cabo a través de la Academia están estas jornadas sobre humanismo. Han sido varios extremeños los que ya han abordado su figura y su obra y ahora correspondía el turno a Antonio de Nebrija, coincidiendo con el 500 aniversario de su muerte. La festividad para nosotros, estas jornadas de trabajo se corresponden ya con la
11ª convocatoria de Jornadas Humanísticas de Extremadura. En nuestros estatutos consta, de la Real Academia, la obligación de promover y desarrollar el conocimiento de los valores culturales de Extremadura. Los mayores que ya no pisan por aquí, están en otras latitudes, como don Manuel Terrón Albarrán, don Mariano Encomienda, algunos más, comprendieron que seguramente la época de máximo esplendor cultural de Extremadura, quizás de España toda, ¿no?, fue el siglo XVI. Y dentro del siglo XVI, el humanismo, lo que conocemos como la devoción por las letras clásicas y la cultura grecolatina. Y ahí es verdad que Extremadura tiene una pléyade de personalidades a las que le hemos venido dedicando las respectivas jornadas. 4 fundamentalmente son de importancia y de trascendencia europeas. No se entendería la cultura occidental sin ellos, sin Arias Montano, sin su discípulo Pedro de Valencia, sin el Brocense y sin Casiodoro de Reina, menos conocido, pero tan importante como que fue el primero que tradujo al castellano la Biblia completa, que era de Montemolín. Bueno, pues así le veníamos dedicando jornadas a estas personalidades y creímos en un momento determinado que también se le debería dedicar una a don Antonio de Nebrija por las razones que luego más detenidamente expondrá doña Carmen. Así que, perdón, estamos dentro de una tradición académica, este congreso, que así vamos a denominar la 11ª jornada, se corresponde muy bien con todo lo que hemos venido trabajando. Y también esperamos que de este congreso salga, como de las anteriores jornadas, el correspondiente volumen de actas. Las actas de la jornada, desde la primera, algunas han quedado fuera, sin publicar, hasta ahora, constituyen un fondo bibliográfico extraordinariamente importante para la historia de Extremadura. Yo me atrevo a decir que es imposible escribirla ya sin pasar por esos volúmenes de actas, porque en ellos aparecen los trabajos de los mejores especialistas españoles y algunos extranjeros sobre los personajes que hemos citado. Y eso mismo va a ocurrir con este. Tenemos la satisfacción de que nos han dado su complacencia y su voluntad de trabajar y de venir aquí los mejores especialistas que hay sobre Nebrija y la obra cultural abierta, plural, no solo lexicográfica, no solo literaria de Nebrija. Y esto es lo que queríamos resaltar. No quiero olvidarme, que ahí lo tenéis en el cuadernillo, que doña Carmen y yo hablamos en nombre del equipo organizador, en el que también están personalidades como la propia directora de la Academia, lógicamente, doña María del Mar Lozano, catedrática de arte. Está don Pedro Martín, quizá uno de los máximos especialistas españoles o europeos de Nebrija, que es un profesor en un instituto de Almendralejo. Don Emilio Monjo, que es un extremeño que preside la Iglesia Presbiteriana de Sevilla, que es un teólogo formidable también. Y Nebrija también tiene una parte bíblica y teológica notable y a veces poco conocida. Y por último, aparte de nosotros dos, que nos tenéis aquí presentes, pues don Eustaquio Sánchez Salor, catedrático, como sabéis, emérito también de la Universidad de Extremadura. Así que a ellos los queremos también recordar aquí, porque sin la aportación de todos, cada uno desde su parcela, más o menos hemos ido dando perfiles a este congreso que de verdad nos satisface muchísimo. Y eso que decía doña Carmen, los reconocimientos a través de email o de conferencias que nos están llegando de toda España sobre la importancia del elenco de personalidades que se van a congregar aquí en Villanueva, ciertamente sobre un tema muy específico y difícil incluso para cualquiera que no sea un gran estudioso del mismo, pero que seguro que lo van a hacer asequible para cualquiera que estemos interesados, aunque no seamos especialistas en el mismo. Por lo que respecta al desarrollo del Congreso abierto al público y cuya inscripción puede realizarse a través de la página web de la Real Academia de Extremadura, la inscripción hay que recordar que es gratuita y da derecho a recibir un certificado de asistencia.